¿Qué tal? En este video vamos a ver un poquito de probabilidad para poder deducir el algoritmo de Metrópolis. Entonces vamos a comenzar recordando qué es cómo calculamos la probabilidad. Entonces vamos a pensar en el típico ejemplo de un par de dados, ¿no? Entonces para calcular la probabilidad de que un par de dados sumen, de que al tirar un par de dados sumen 8, por ejemplo, sus caras, o las caras que apuntan hacia arriba, pues lo que hacemos es ver cuáles son todas las posibilidades. Entonces las posibilidades, si los dados son bien balanceados, es que salga en el dado 1, 1 y en el otro 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el dado 1, 2 y en el otro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así, entonces eso nos da 36 posibilidades, porque son 6 posibilidades del lado 1 multiplicado por las 6 posibilidades del lado 2. Y de entre esas, ¿cuántas dieron el 8? Entonces, pues si sale 1, no hay posibilidad de que dé 8, si sale 1 en el 1. Si sale 2 en el 1, en el otro puede salir 6 y entonces ya tenemos un 8. Entonces ahí va una posibilidad. Y también hay la recíproca, 6 y 2, ¿no? Si sale 3, del otro lado puede salir 5 o puede ser que sea 5 y 3. Entonces eso nos da una cuarta posibilidad. Y finalmente tenemos la de que en uno salga 4 y en el otro también sale 4. Y esos ya no los podemos invertir porque en los dos salió 4. Entonces en total tenemos 5 posibilidades y por lo tanto tenemos que la probabilidad de que salga 8 en la suma de dos caras es 5 sextos si los dados están bien balanceados. Bueno, esto pues parece así como, bueno, pues no tiene tanto de dificultad. Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos información? Por ejemplo, ¿qué tal y sabemos que el primer dado salió 1? Entonces ya no es 5, 36 avos la probabilidad de sacar 8, sino la probabilidad se vuelve 0, ¿no? Entonces tener información sobre un evento nos puede cambiar la probabilidad de ese evento. Entonces el ejemplo que les ponía aquí es, ¿qué tal? Y les dicen, pues es que alguien se murió de diarrea. Dicen, no, pues qué probabilidad hay de que alguien se muera de diarrea. Es muy baja la probabilidad de que alguien se muera de diarrea en general. Bueno, pero tenía 1 año de edad. Entonces cambia la cosa. La probabilidad de que se muera un bebé de diarrea es como 60 o 70 veces más alta, ¿no? Entonces uno puede pensar, no, pues sí hay una probabilidad alta, ¿no? Y aquí está la broma de esta persona que dice cuál es la probabilidad de sacar una canica roja de esta caja. Y pues él podría tener un cálculo pensando que hay n canicas en el mundo y tantas son rojas y hay tantas cajas que tengan canicas y va a meter la mano en una caja y entonces calcula su probabilidad de sacar una canica roja de esa caja. Y mientras que ella pues está viendo que es una caja de clavos, entonces la probabilidad está condicionando a que es la probabilidad de sacar una canica roja, dado que él va a meter su mano en una caja de clavos, ¿no? Y entonces ya dice, pues es 0. Bueno, solo por notación, y es más o menos importante esto de la notación, la probabilidad condicional se escribe de esta manera. Entonces, la probabilidad de que ocurra un evento X, como sacar una canica roja, dado que ocurre el evento Y, como que va a meter la mano en la caja de clavos, se escribe de esta forma, ¿no? Y así se dice, la probabilidad de X dado Y. Ok, entonces ahora vamos a pasar a cómo se calcula la probabilidad en un estado de equilibrio. Para eso vamos a pensar como vamos brincando de estados posibles, ¿no? Entonces vamos a pensar nuevamente en caminantes aleatorios que están saltando de aquí, de un estado al otro, ¿no? De hecho, uno podría pensar como puedo brincar hasta un estado más lejano, no importa, ¿no? Pueden haber varios brincos. Entonces aquí están las probabilidades de estar en el estado 1, en el estado 2, en el estado 3, en el estado 4, en el estado 5. Pero también hay la probabilidad de estar en el estado 1, dado que antes estuvo en el estado 2, ¿no? Que sería como este brinquito, ¿sí? Y la probabilidad de estar en el estado 2, dado que estuvo en el estado 3 o dado que estuvo en el estado 1, ¿sí? Quiero señalar que estos estados son como sistemas completos, son una configuración de un sistema. Entonces, por ejemplo, si tengo combinaciones de canicas, sé que voy a meter 100 canicas en un lugar y tengo 200 amarillas y 300 rojas. Y quiero ver cuáles son todas mis posibilidades. Pues todas mis posibilidades es todas las posibles combinaciones. 200 amarillas completamente, 200 amarillas y una roja, 200 amarillas y dos rojas, 100 amarillas,
99 amarillas y una roja, 98 amarillas y dos rojas, y así sucesivamente todas las posibles combinaciones, ¿no? Entonces esos son los estados que tenemos. Ahí habría en ese caso, desde 100 amarillas hasta 100 rojas, pasando por todos los estados intermedios, y todos esos estados intermedios serían estos de aquí. Entonces podemos ir brincando de un estado a otro. Entonces el dado que podría ser pues yo voy a cada vez sacar una canica y voy a meter otra canica, ¿no? Entonces voy a preguntarme, por ejemplo, cuál es la probabilidad de encontrarme en que todas las canicas sean rojas, dado que antes estuve o sea, después de hacer un intercambio, dado que antes estuve en un estado donde todas eran rojas excepto una era amarilla o algo así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que intercambie adecuadamente la canica amarilla por una roja, ¿no? Entonces sería mi probabilidad de dado que. Cuando un estado, entonces pensemos que tenemos ese ejemplo de la caja con canicas que queremos llenar y otras dos cajas con las que estamos intercambiando, ¿no? Entonces, de hecho, ya al final ya tuvimos un estado donde teníamos 100 canicas mezcladas con las rojas y las amarillas, y en otra caja tenemos el resto de todas las canicas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada vez vamos a tomar una canica de donde hay eran 300 originalmente, entonces en una caja hay 200, en la otra 100. Entonces, donde había 200 canicas, vamos a tomar una canica de ahí, vamos a tomar una canica de la de 100 y las vamos a intercambiar, ¿no? Y eso nos va a dar los diferentes estados. Y eso es lo que nos estamos preguntando aquí, cómo va a ir brincando, ¿ok? Entonces, si nuestro estado depende únicamente del estado anterior, como en este caso de las canicas, o sea, yo no necesito saber más información. Con que sepa el estado anterior en el que estaba, yo ya sé cuál es la probabilidad de que tenga un nuevo estado dado, ¿sí? Porque sé entonces también cuántas son las canicas que tenemos adentro y todo. Pero podría depender de una larga configuración, o sea que en realidad cada vez que yo fui sacando, dependiendo de cómo dependiendo de en qué estado iba estando, yo quitaba alguna roja o quitaba alguna amarilla de la caja de 200, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, si cada vez que yo estaba en el estado 1, pues quito dos rojas de la caja grande y las intercambio por amarillas de fuera, de otro lado, ¿no? O sea, simplemente las intercambio. Y cada vez que estuve en el estado 2 voy a quitar 3 rojas. Y cada vez que estuve en el estado 3 voy a quitar 4 rojas. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, voy a tener voy a depender ya no solamente del estado inmediato anterior, sino de toda la historia de mi sistema, ¿no? O sea, el estado anterior no me es suficiente información para saber cuál es la probabilidad de que me encuentre ahora en un estado dado. Entonces necesito toda la historia. Cuando eso sucede, la cosa se vuelve mucho más complicada, pero hay la mayoría de los casos, o muchísimos casos en física y en la naturaleza y en los modelos, sociofísicos o de sistemas complejos, se pueden manejar como sistemas que dependen únicamente del estado anterior. Entonces nada más nos fijamos en qué estado se encontraba justo antes, y con ese podemos dar una regla para ver cómo se podría encontrar ahora. Esa clase de sistemas se llaman cadena de Markov. Que es el estado en el que me encuentre depende únicamente del inmediato anterior, ¿ok? En ese caso, si estamos en el estado de equilibrio, significa que si yo estoy en el estado 1 y me muevo al estado 2, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que eso suceda? Sería P1 multiplicado por la probabilidad de P2 dado P1, ¿no? Entonces es la probabilidad de estar en el estado P1 multiplicado por la probabilidad de pasarme al estado P2, dado que comencé en el estado 1, ¿no? ¿Y cuál sería la probabilidad de hacer el inverso? O sea, de encontrarme en el estado 2 y pasarme al estado 1. Pues tiene que estar igual. Para que sea un estado de equilibrio, significa que tantas veces me pasé de aquí a acá como de aquí a acá, ¿no? Entonces ya la cantidad de estados que tengo aquí son las mismas que las que tengo aquí. Es una constante en promedio en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces visito
el 2 es en promedio una constante, ¿no? O sea, sé que en el tiempo visito una sobre 10 veces. Entonces, pues si hago 10,000 visitas, pues ya sé que voy a haber visitado el estado 2 1000 veces en promedio, ¿no? Eso significaría estar en un estado de equilibrio. Cuando yo ya tengo de alguna forma más o menos constante la cantidad de veces que visito cada uno de los estados. Y entonces, eso no significa que todos los estados estén igual, que sean igualmente visitados, sino que es tantas veces como visito el estado 2 a partir del 1, visito el 1 a partir del 2, de tal manera que los que se pierden del 1 llegan del 2, ¿no? Entonces, cada vez que da un brinco en esta dirección, hay uno que brinca en esta dirección. Eso es como la idea de estado termodinámico. Ponemos dos cosas, cuando están en equilibrio significa que hay tanto intercambio de energía de un lado a otro como del otro al uno, ¿no? Entonces esa es la idea de estar en equilibrio. Y eso lo podemos traducir como, si depende solo del estado anterior, justamente, como PJ por PI en dado J es igual a PI por PJ dado I, ¿no? Exactamente lo que les estaba diciendo. Que la probabilidad de comenzar en el estado 2 y de ahí brincar al 1 tiene que ser la misma que la probabilidad de estar en el estado 1 y de ahí brincar al 2, ¿no? Entonces, de tal manera que la cantidad de intercambios sea la misma y entonces haya una especie de equilibrio, ¿no? Entonces, esta es la condición de equilibrio en cadenas de Markov. No es una exigencia esta condición para que se esté en equilibrio, porque es más general el equilibrio que eso, pero esto nos da una certeza de que va a haber equilibrio. Entonces, y casi siempre lo podemos ver así. Esta condición se llama condición de balance detallado, que no es obligatoria en lo que vamos a ver, pero es casi obligatoria. Entonces, vamos a hacer la deducción. Si no ponemos esta parte de lo que vamos a ver, es muchísimas veces más complicado y casi nunca se requiere. Entonces, es un poquito más general lo que vamos a ver que esto, pero de ahí nos podemos basar y de todas formas estamos pensando que vamos a estudiar estados en equilibrio al final. O en el proceso de llegar al equilibrio. Ok. Entonces esta condición la vamos a escribir ahora simplemente de espejo. Paso dividiendo y dividiendo. Y entonces nos queda que PI dado J entre PJ dado I debe ser igual a PI entre PJ, ¿no? Eso es la misma condición de estado de balance detallado, pero escrita en un despeje. Ahora, aquí hay muchas posibilidades de solución. Una de ellas es pensar en que PI dado J es igual al mínimo de 1, coma, PI entre PJ, ¿no? ¿Por qué esto debería de cumplir esta condición? Pues nada más hay que ver la sustitución, ¿no? Pensemos que, o sea, alguno de los dos, o PI entre PJ o PJ entre PI, deben de ser mayor que 1, ¿no? Entonces vamos a pensar por ahora que este caso es donde es el menor que 1. Entonces, PI entre PJ va a ser el que es menor que 1. Y PJ entre PI tiene que ser igual a 1 porque es el mínimo entre estos dos. Y si este es mayor que 1, pues entonces este es 1. Entonces, PI entre PJ, ¿no? Y eso es igual exactamente a PI entre PJ, ¿no? Perdón, PI dado J, que es igual a PI entre PJ, pues es igual a PI entre PJ. No sé si lo expliqué con claridad, pero eso es en el caso donde la PI es más chiquita que la PJ. Si es al revés, si PJ es mayor que PI, entonces este sería 1 y este de aquí sería PJ entre PI, porque serían intercambiar el I y el J. Y 1 entre PJ entre PI, pues es PI entre PJ, que es lo que ya teníamos acá. Entonces, con esta condición aseguramos que se cumple el balance detallado. No es la única posibilidad, pero es una posibilidad. Ahora vamos a un poquito de termodinámica. Hay una ecuación que es muy importante en termodinámica que se llama la distribución de Boltzmann. La distribución de Boltzmann es esta de aquí que pues encontró, ya lo verán ustedes en su curso de física estadística. Es muy bonita la deducción de esta ecuación.
Y lo que nos dice es que la densidad de probabilidad de encontrarnos una cantidad, que aquí hay un detalle esto de la densidad, ya lo mencioné, la densidad de probabilidad no es una probabilidad, sino la integral de eso desde un valor hasta otro valor. Entonces esto es, la h es la energía. Entonces desde una energía hasta otra energía nos da una probabilidad. Y es la probabilidad de encontrarnos en la energía en ese intervalo. ¿Ok? Este es 1 entre z. Z es una función que depende de la temperatura, del volumen y del número de partículas. Ajá, y se llama función de partición. Por la exponencial de menos h entre kt. ¿No? Lo importante es que esta z no depende del h. Depende de la temperatura, del volumen y del número de partículas. Pero no de la h. O sea, no de la energía. Entonces, la idea es que esto es bien difícil de calcular, la z es bien difícil de calcular en general, hay algunos casos donde no, se puede calcular analíticamente, pero para la mayoría de los problemas no se puede calcular analíticamente y numéricamente requiere hacer pues un número de integrales del orden del número de Avogadro. O si tenemos miles de partículas, pues tenemos que hacer miles de integrales, ¿no? Entonces, ir hacia el número de Avogadro normalmente es demasiado, pero pues, ir hacia miles de partículas no suena algo exagerado, y sí es exagerado cuando uno piensa en integrar. Ya habíamos discutido que las integrales de múltiples, pues con el formato típico no se pueden calcular, e incluso cuando ya vamos a miles de partículas, incluso con el método de Monte Carlo se empieza a volver problemático. Podemos hacer un intento y hay intentos por hacerlo, pero realmente no es como la buena forma. Lo podemos intentar eliminar, pero por suerte esto pues es casi como una probabilidad, entonces se comporta de alguna forma. O sea, lo que podemos interesarnos no es en esta probabilidad en sí, sino en dividir una probabilidad entre la otra, y eso lo multiplicamos por esta cantidad que al final va a ser 1, y y el pi, digo, el p i dado j, pues va a ser esta división, y como esta ya es una probabilidad entre la otra, si podemos llegar a eso, si lo que nos interesa es la probabilidad de transición y no la probabilidad de estar en el estado en sí, pues lo que podemos hacer es entre otro estado que sería de otra energía, pues la z, como no depende de la energía, pues al dividir una de las ROS entre la otra de las ROS, las z se van, y calcular e a la menos h entre kt, eso sí es muy factible. Quiero decir también que esta densidad de probabilidad la utilizó Maxwell para deducir su distribución de Maxwell-Boltzmann, que es la distribución de velocidades o de rapideces de las partículas, que es esta de aquí, ¿no? Entonces sustituyó la energía por la energía cinética de una partícula, pensando en un gas ideal. Y luego, pues aquí debería de haber una D de la energía y también aquí una D de la energía multiplicando, porque es al final lo que nos interesa es integrar. Entonces, es la densidad siempre lo pensamos acompañado de ese D de algo. Y esa D de algo, pues es la derivada de la energía. Entonces uno sustituye la derivada de la energía, sustituye todo lo que tiene que sustituir, un medio de mv cuadrado, por eso es que aquí aparece un medio de mv cuadrado, y la derivada de la energía, que es un medio de mv. Aquí, por cierto, se me olvidó un v cuadrado. Ahí estamos. Entonces, esta es la derivada de la energía multiplicado por la z. La z es algo que falta por ahí calcularse, pero se puede calcular no tan difícilmente, y al final queda esta cantidad. Eso es todo lo que nos importa en esto, ¿no? Que al final nos queda esta como la distribución de velocidades de una partícula. El por qué queda una b cuadrada y no una b es porque la velocidad la tenemos que pensar en 3 dimensiones, y entonces la d de b es una triple diferencial. Eso al hacer los cambios de variables nos queda, como lo tenemos que pensar en esféricas, nos queda ahí una
b cuadrada, que sería el radio de nuestro cambio de coordenadas en esféricas, y como al meter el radio en la integral nos queda una r cuadrada, pues esa es la b cuadrada que aparece aquí. En fin. Entonces quiero mostrarles cómo, pues ya que hablamos de esta distribución de Boltzmann, déjenme aumentar el número de puntos. Vamos a hacerlo así. Entonces aquí viene ya lo puse también con manipulate. Puse la gráfica. Entonces aquí estas son los grados en Celsius y estas son masas virales, pensando en virus que pudieran volar. En realidad van los virus normalmente sobre gotitas de agua o sobre aerosoles, pero eso varía tanto de tamaño que es difícil decidir cuál es el buen tamaño. Pero uno puede pues jugar, ¿no? Como cuántas masas virales. Entonces, pues, si está en una partícula de 500 masas virales, estas van a ser sus velocidades, su distribución de velocidades, ¿no? Entonces, no llega como a 0.01 metros sobre segundo al cuadrado, o sea, 10 centímetros por segundo, que no es tan poquito, ¿no? Eso significa que si alguien está ahí respirando alrededor suyo con un virus, podría llegar en unos segundos a sus alrededores. No llega inmediatamente, pero se mueve pues, a velocidades razonables. Quiero primero mostrarles cómo se ve el cambio cuando uno cambia la temperatura. De hecho se ve, pero se ve muy poco, ¿no? Entonces se vuelve más puntiaguda y más en esta dirección. O sea, entre más enfrío yo el sistema, esto es en Celsius, entonces pues si yo me fuera a temperaturas muy bajas o muy altas, pues sí se recorrería de forma importante, pero como estoy en temperaturas pues del rango normal, pues no vemos algo tan especial. Pero en cambio sí importa mucho la masa de las partículas. O sea, si uno lo recorre a una masa, esto desapareció, no sé por qué, ahí está, a una sola masa viral, pues lo que tenemos es, o sea, sí sube hasta casi pues 30 centímetros en promedio, pero además hay algunos virus que pueden llegar hasta 60 centímetros por segundo, que es muchísimo, ¿no? Es una velocidad bastante alta. Pero si uno va subiendo la cantidad de masas que uno requiere, entonces por eso es que es tan diferente entre que uno piensa en aerosoles y uno piensa en gotitas de agua, porque las gotitas de agua son mucho más pesadas. De hecho me quedé corto aquí con las gotitas de agua, entonces pesa mucho más el efecto de que tengan que caer por la gravedad a que el empuje que tienen por la temperatura, ¿no? Entonces cuando son aerosoles, que pueden ser desde creo que 100 masas virales más o menos hasta, o sea, esos son los aerosoles más pequeños, son como de 100 masas virales, hasta varios, hasta decenas de miles, ya no puse aquí todas las que van, pero dependiendo del tipo de aerosol, pues uno sí puede hacer que caigan o no caigan, ¿no? Eso es algo realmente muy importante. Voy a quitar este botón para que se pueda ver un poco cómo se recorren cuando uno cambia las masas, ¿no? Entonces ahí pueden ver que de repente empieza realmente a bajar bastante la probabilidad de tener y se va recorriendo, ¿no? Realmente se va recorriendo entonces ahí realmente pasamos de 0.005 o algo así a de repente sí tener pues ya una velocidad, pues les digo, en una sola masa viral pues puede ser hasta 60 centímetros o 50 centímetros por cada segundo, ¿no? Entonces más o menos impresionante eso. En fin, regresando a lo que nos importa, entonces esta cantidad de la probabilidad de estar en el estado I dividido entre el estado J va a ser igual entonces a simplemente la exponencial de esta cosa. Pero uno de estos dos tiene que ser 1 y el otro tiene que ser esta cantidad. Entonces, pues ya sabemos que uno solo de ellos, la probabilidad de ir de I a J, va a ser igual al mínimo entre 1 y la exponencial de menos delta H, o sea, el cambio de la energía, dividido entre la temperatura, ¿no? Entonces, con esto ya tenemos una regla para poder
analizar sistemas físicos, que además no solamente funciona con sistemas físicos, funciona con muchos tipos de sistemas. Como cómo se mueven los animales, cómo intercambian dinero las personas. Hay un titipuchal de posibilidades en cuanto a esto. Pero bueno, ya tenemos ahora sí una forma de hacer una simulación que tienda a un estado de equilibrio, ¿no? Esa es la idea de estas cosas, del balance detallado, de hecho. Entonces lo voy a explicar explícitamente el algoritmo. Y vamos a hacer n pasos en total, ¿no? Entonces, para todos los pasos, lo que vamos a hacer es, comenzamos con una configuración inicial, un estado. ¿Quién sabe qué sea eso? Eso puede ser una configuración de spines, de las posiciones de las partículas, del dinero de las personas, de los colores de las canicas, lo que ustedes quieran. Ustedes comienzan con una configuración, la que sea, en principio, ¿no? Entonces comienzan una cualquiera, que aquí hay una pequeña restricción, y es que debe de poderse pasar a todos los estados. Se puede visitar todo, se debe de poder visitar todos los estados. No siempre es posible visitar todos los estados, y eso hace que algunos sistemas no se puedan visitar así, comenzando con una configuración cualquiera. Uno tiene que elegir las buenas configuraciones o hacer un promedio de muchas posibles configuraciones, y de hecho uno obtiene diferentes resultados dependiendo de dónde se comienza. Pero en general, pues uno comienza desde una configuración cualquiera, y esa configuración vamos a pasar al estado siguiente, intercambiando, cambiando a otra configuración, cualquier otra, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es medir la energía en el estado I más 1, la energía en el estado I. Entonces calculamos con eso la probabilidad de pasar del estado I al estado I más 1, ¿no? Entonces estábamos en este estado y vamos a pasar a este estado. Entonces calculamos la probabilidad. Entonces puede ser 1 o esta cantidad. Y eso, y eso pues ya nos da un número que es siempre menor que 1 o menor o igual que 1. Luego generamos un número aleatorio, ¿sí? Utilizamos rand, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, y eso nos va a dar un número entre 0 y 1. Si ese número aleatorio es menor que la probabilidad, entonces vamos a elegir el estado nuevo, va a ser exactamente ese que habíamos elegido, ¿no? Si no, si en cambio si x es mayor que p, entonces vamos a elegir como el estado nuevo el mismo en el que estábamos, no vamos a cambiar nada, ¿no? Entonces esa es la regla. Entonces, pasando al dibujito de aquí. Entonces lo que hacemos es calculamos la probabilidad de movernos. Comienzo yo aquí en cualquier estado, en el estado 3. Entonces elijo algún otro estado, el que sea, el 5. Y ahora calculo la probabilidad de 5 dado 3. ¿Ok? Eso me sale 0.2, ¿no? Tiro un número aleatorio. Me sale 0.1. Ah, bueno, pues entonces es más chico que 0.2. Entonces me quedo en este mismo estado. Me sale 0.7. Ah, pues es más grande que 0.2. Entonces me muevo a este estado. Y este es la siguiente configuración va a ser esta. ¿Ok? Y así, ahora estoy en el estado 5. Busco cualquier estado que no sea el 5. Cualquier estado. Me sale el 4. Entonces veo la probabilidad de estar en el estado 4 dado que estaba en el estado 5. Y eso me sale 0.8. Entonces tiro otra vez un número aleatorio y veo cuánto me sale. Me sale 0.3. Ah, bueno, pues entonces sí me muevo al estado 4. Me sale 0.9. No, entonces me quedo en el estado 5. ¿Ok? Y así sucesivamente. Eso lo hago una y otra vez. Cambiar de un estado a otro. Y ya, pues, después de suficientes tiros, después de suficientes intentos de cambio, entonces necesito hacer dos elecciones aleatorias. ¿Y cuáles son mis dos elecciones aleatorias? Una es elegir el nuevo estado al que me quiero ir. Eso es aleatorio. Lo tomo entre todos los estados posibles, tomo ese. O quizás puedo decir, voy a restringirlo a una cierta cantidad de estados posibles. No necesitan ser todos los estados sobre los que elija. Puede ser que diga, pues es que si estoy en el estado en el I más 1', pues en realidad casi todos los estados son imposibles, entonces me voy a restringir a los que son muy probables y todos los demás los descarto. Entonces eso pues quizás son 10, 20 en vez de 100 millones o el número de Avogadro
de posibilidades, entonces ya me restringe las posibilidades bastante. Ya elegí mi estado aleatoriamente. Esta es la primera vez que elijo un estado aleatorio. Con ese calculo la probabilidad y luego genero un número aleatorio. Entonces el primero es elegir un estado, que es de alguna forma elegir una i de entre todas las posibilidades, y en el otro es elegir un número aleatorio y simplemente comparar si eso es menor que la probabilidad que había visto. Entonces, si es menor, cambio al estado que había elegido. Si no es menor, me quedo en el mismo estado. ¿Ok? Y eso lo hago n veces. Esos son los n pasos de Monte Carlo. ¿Ok? Y ya, al final, pues me regresa un estado final. Después de haber dado muchos brincos, mi sistema, me quedo con el último estado posible, ¿no? Entonces, si estoy en un estado adecuado, o sea, como en un estado, lo que va a hacer estos cambios es que poco a poco me va a llevar el sistema al estado más probable, que es lo que me interesa, ¿no? Entonces quizás voy a estar oscilando alrededor del estado más probable, pero entre los más probables me voy a quedar. Entonces voy a quedarme con unos de esos, ¿no? O quizás hay un estado que es el más probable por mucho y entonces me voy a mover a ese un estado más probable por mucho. Y eso va a depender de la temperatura. Porque ¿cuál es el estado más probable? Pues depende de la temperatura según esto, ¿no? O sea, la probabilidad de estar en un estado o en otro, pues de hecho, si la temperatura la tendemos a cero, pues ya solamente hay como una tendencia hacia los que me bajan la energía, mientras que si la temperatura es muy grande, pues esto va a ser en realidad esta cantidad va a ser 0 y E a la 0 es 1, entonces la probabilidad de cambiar de estado va a ser 1 y entonces todos los estados van a ser igualmente probables. Eso es lo que nos está diciendo esta cosa de aquí. Ok, bueno, pues eso es el método de Monte Carlo, el algoritmo de Monte Carlo. En el siguiente video lo vamos a aplicar a un fluido de esferas duras y luego vamos a hacer un video más aplicándolo a un modelo ferromagnético. Y ya eso es todo en esta tanda de videos.